Muy bien. Entonces, continuamos observando. Sí, señal clara de que están viendo su telenovela. Ya no va a ser su telenovela. ¿Sí? Dale, bueno, corte. Estamos asignando los codos unitarios donde existe, en las casillas donde existe asignación en la nueva matriz programa, que hemos convenido en llamarla X supraprima. En la segunda fila, primera columna de asignación, su costo unitario, menos 21. En la segunda fila, tercera columna, hay asignación, su costo unitario, menos 20. En la segunda fila, cuarta columna, hay asignación, su costo unitario, menos 21. En la tercera fila, cuarta columna, hay asignación, su costo unitario, menos 20. Tercera fila, quinta columna, hay asignación, su costo unitario, 0. ¿Cuántas casillas llenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está correcto. Siempre vamos a empezar con el 0. Lo que estamos determinando ahora es la matriz de costo-holgura. Siempre empezamos con el 0. Y lo que vamos a determinar a continuación son los extremos. Para completar a 22, ¿cuánto tengo que colocar en este otro extremo para que sumado a 0 me dé menos 22? La respuesta, por supuesto, es menos 22. Aquí tengo 21. ¿Cuánto debo colocar en este otro extremo para que sumado al 0 me dé menos 21? Por supuesto que es menos 21. ¿Cuánto debo colocar en este otro extremo para que sumado a menos 21 me dé menos 20 más 1? ¿Cuánto debo sumar en este otro extremo para que sumado a menos 21 me dé menos 21? 0. ¿Cuánto debo colocar en este otro extremo para que sumado al 0 me dé menos 20? Por supuesto que menos 20. ¿Y cuánto tengo que colocar en este otro extremo para que sumado a menos 20 me dé 0 más 20? ¿Cuánto debo colocar en este otro extremo para que sumado a menos 22 me dé igual a menos 26? Menos 4. Menos 4. El resto lo vamos a completar porque son las holguras. 0 menos 22 menos 22. Menos 4 menos 22 menos 26. Más 1 menos 22 menos 21. 0 menos 22 menos 22. Menos 22 más 20 menos 2. Segunda fila. Segunda fila. Menos 21 menos 24, el resultado es igual a menos 25. Menos 21 más, menos 1 más 20, el resultado es igual a menos 1. Tercera fila, 0 menos 20, el resultado es igual a menos 20. Menos 20 menos menos 4, el resultado es igual a menos... menos 20 menos 4 es igual a menos 24. Menos 24. Menos 20 más 1, el resultado es igual a menos 19. Y ya está completada la matriz de costo-holgura. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es determinar y calcular la matriz de costo-control. Por lo tanto, tengo que borrar necesariamente esa parte de acá para poder hacer. Sí, mejor. Es muy chiquitita la matriz. Voy a completar un poquito más grande. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora necesitamos construir una matriz de la misma dimensión. 3 por 5. Siguen entrando. Sí, hay varios. Muy bien, ahí están. Pues 1, 2, 3. Una columna. 2 columnas. 3 columnas. 4 columnas. 5 columnas. Aquí está, ahí está. Aquí está. Y esta matriz es la matriz de costo-control. Ahora, ¿cómo vamos a calcular? Tenemos que restar, ¿sí? Los valores de
de costos de la matriz original, que son estos, menos 22, menos 26, menos 20, etc. Menos los valores que hemos obtenido acá. Ahí vamos a ver. Ahí está. Ahora tienen visión completa. La diferencia es una suma algebraica, por lo tanto, en todos aquellos lugares donde están con valores con marcador azul, automáticamente los valores son cero, ¿no? Porque son los mismos valores. Entonces, al restar el mismo valor, ¿sí? Entonces no hay mayor diferencia. Estos son los valores. 2, 5 más 2 son 7. Bien. Con el resto lo vamos a operar para que sea un poco más fluido y más rápido. Menos 20 menos 21, el resultado es más 1. Menos 21 menos 22, ¿sí? Este último se transforma en menos por menos es más, por lo tanto es más 22 menos 21, la diferencia más 1. 0 menos 2, el resultado es más 2. Pasamos a la segunda fila. Menos 24 menos 25, el resultado es igual a más 1. 0 menos 1, la diferencia es más 1. En la tercera fila, menos 18 menos 20, el resultado es más 2. 20 menos 24, la diferencia es más 4. 19 menos 19, el resultado es igual a 0. Miren, se ha completado. Ya para el margen de haberse completado, estamos indicando de que todos los E sub I sub J, todos los E sub I sub J son mayores a 0, mayores o iguales a 0. Esto implica que X suprapima, que es el programa, que es este programa que hemos modificado, entonces el programa óptimo. Es el programa óptimo. Ahí está. Muy bien, como ya tenemos esto, ya hemos visto que esta es la matriz que optimiza el problema. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es determinar el costo mínimo. Y para ello lo que vamos a hacer es indicar que va a salir de la planta, voy a quitar la planta, ¿a dónde? A la demanda sub J. A la demanda sub J se van a enviar X sub I sub J unidades a un costo unitario C sub I sub J, cuyo producto va a ser igual al costo total. Entonces ahora cerramos de esta manera. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Entonces de la planta 1 se va a enviar a P sub 1. Se van a enviar ¿cuántas unidades? 110 unidades. Pero ahora resulta que ya no es costo, porque lo que hemos hecho ha sido trabajar evidentemente como si fuera costo, pero estos valores originales son utilidades o ganancias y entran sin signo negativo. De la planta 1 también se va a enviar a la demanda 2, 340 unidades a un costo unitario de 26. En la segunda fila se va a enviar de la planta 2 a la demanda 1, se van a enviar 90 unidades a un costo unitario de 21. Asimismo, vamos a enviar de la planta 2 a la demanda 3, 150 unidades, 150 unidades a un costo unitario de 20. Voy a enviar también de la planta 2, voy a enviar a la demanda 4, voy a enviar 60 unidades a un costo unitario pero ya no es costo unitario, obteniendo una ganancia unitaria de 21. Finalmente, de la planta 3, vamos a enviar a la demanda 4. A la demanda 4 vamos a enviar 210 unidades a un costo, con una utilidad o ganancia de 20 unidades. Y finalmente vamos a enviar también de la planta 3
a la demanda 5. Y son 40 unidades multiplicadas por 0. Consiguientemente, ya tenemos la información. Y no se olviden ustedes de que X sub I sub J se expresa siempre en unidades. Pueden ser metros cuadrados, pies cuadrados, litros, etc., ¿no? Y el costo unitario siempre se expresa por unidad monetaria por unidad física. Cuando cuando multiplicamos X sub I sub J por C sub I sub J, entonces unidades con unidades físicas se eliminan y solamente el costo total se expresa como costo en unidades monetarias. Ahora vamos a multiplicar 110 por 22. El resultado son 2.420 para el primer producto. 2.420. Para el siguiente producto son 340 por 26. El resultado son 8.840. Para el tercer producto son 90 por 21. El costo 1.890. 1.890. Para el cuarto producto son 150 por 20, son 3.000 unidades monetarias. Para el siguiente producto son 60 por 21. El resultado es 1.260. 1.260. Para el penúltimo son 210 por 20. El resultado son 4.200. Y finalmente, 40 por 0 es 0 nomás porque esta columna es ficticia. No hay necesidad ni de anotar nada. Parece que siguen entrando. No hay. Todos están. A ver. No que no hay nada. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar, simplemente, ¿no? Ahora tenemos que sumar. Vamos a sumar 2.420 más 8.840 más 1.890 más 3.000 más 1.260 más 4.200. El resultado es igual a 21.610. 21.610 unidades monetarias es el máximo valor de SECA. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es tomar una impresión fotográfica que los voy a despachar. En el resto me imagino que ustedes ya han tomado nota, ¿no? Porque tienen que ir haciendo también sus cuadernos, ¿no? Voy con a poca velocidad, etcétera. Vamos a enviar la foto. Aquí está. Muy bien. Ya llegó. Ahora lo que quiero es ver, voy a compartir con ustedes. Aquí está la clase, aquí está. Voy a compartir, les voy a indicar dónde. Aquí exactamente. Muy bien. Muy bien, voy a dejar de compartir. Más bien ahora voy a compartir. Vamos a la clase. Estas. Ahí está. Muy bien. Entonces, quiero que vean, por favor,
hemos concluido ya con toda la parte estructural de los conocimientos para resolver problemas de transporte, sean casos de minimización o maximización. Aquí tienen problemas, este problema lo hemos resuelto en la clase anterior. Aquí tienen una serie de problemitas y ejercicios. A partir del problema 2, dice, resuelve el siguiente problema de transporte por costos. Este ha sido el que hemos resuelto, ¿no? El de las suficientes eléctricas, no el primero. Este es el que hemos resuelto. Luego aquí hay otro problemita de costos. A ver, 1, 2, EMAPA tiene 5 fábricas separadas de alimentos. Y tiene que transportar. Dice, es un problema de transporte, lo van a resolver. Les estoy mostrando los problemas que tienen que resolver. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a un nuevo tema, que es problemas de asignación. Me dan un momentito, por favor. Vamos a salir un momentito de la transmisión hasta que me acomode. Muy bien, estimados estudiantes, entonces pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 3, problema de asignación. Yo quiero comentarles, fíjense que es la última clase de este mes. Eso significa que en el siguiente mes vamos a tener simplemente 3 clases más. Y en ese tiempo tenemos que por lo menos, ¿sí?, terminar de estudiar este texto de acá. Está en venta, por supuesto, por las personas que quieran en la librería. Les reitero ahí, que hace el negocio es el imprentero, porque a mí me interesa que ustedes tengan este material. Dice teoría de redes, ¿sí? Algunas personas pueden comprar, pero otras, por supuesto que no, y les voy a enviar, por supuesto, todo lo que estamos avanzando. Ahora nos vamos a enfrascar a otro problema particular de la programación lineal, que se conoce como el problema de la asignación. Entonces aquí he tomado esta decisión de poder explicarles, ¿cierto?, utilizando el material didáctico que se les ha preparado para el día de hoy. Voy a un momentito retirarme y vamos a leer prácticamente, ¿no? Miren, este modelo de asignación tiene, hace unos años atrás, les explicaba a mis estudiantes, ¿sí?, de que se iba a aplicar el método húngaro y simplemente eso nada más, y que habían desarrollado Vergari y Kenning y nada más. Pero para editar el libro que les he mostrado, he tenido que profundizar, he tenido que estudiar un poco más, ¿sí?, y conocer algo de la historia de la forma de solución de estos modelos. Y evidentemente tiene una historia muy interesante y nuevamente nos tocamos, ¿sí?, con otro par de húngaros. Fíjense, hemos hablado de John von Neumann, ¿se acuerdan?, en la historia, y dijimos es proveniente de Hungría. Y como estos señores, varios matemáticos desde Hungría, durante el siglo XX, han modificado, ¿sí?, la estructura del pensamiento y de la tecnología, ¿sí?, de la ciencia, por supuesto, en el mundo. Y eso es lo que he podido obtener, ¿sí?, y he podido resumir de la siguiente manera.
Este método húngaro fue mejorado por el doctor James Munkres de la Universidad de Princeton en 1957. Debe ser una tremenda universidad, ¿no? En esa época, actualmente también lo es, pero en esa época ahí trabajaba Albert Einstein, trabajaba el creador de la programación lineal, es decir, los genios más interesantes del siglo XX, ¿no? Sobre la base de las investigaciones de Harold Kuhn. ¿Quién es Harold Kuhn? Es un prestigiosísimo matemático estadounidense que ha fallecido en la época de los 80, ya porque estaba muy viejecito. Pero fíjense, este señor ha hecho mucho aporte matemático a lo que estamos en este momento aplicando al campo de la administración de sistemas. ¿Sí? Bien. De la misma universidad, dice, ¿no? De Princeton también. Ahí George Danzig también ha estudiado y se ha doctorado en Princeton, ¿no? A quien se le atribuye su invención y denominación como método húngaro en 1957. Porque, fíjense, ¿qué es lo que pasó? Hungría, por la desgracia de los húngaros, terminó siendo absorbida, pertenecía a la órbita de la ex Unión Soviética. Por lo tanto, era un país comunista, ¿cierto? Y como tal, la Unión Soviética, por los problemas que vieron durante la Segunda Guerra Mundial, siempre les ha evitado de que volvieran a surgir élites intelectuales en estos países que pudieran poner en riesgo la seguridad estatal, ¿cierto? Y bueno, así ocurrió y por lo tanto no dejaban ni siquiera que los científicos de estos países, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, lo que es ahora Serbia, etcétera, no tuvieran contacto con el mundo exterior. Ustedes han debido ver algunas películas de deportistas que tenían que corretearles, ¿no? Salían los deportistas o artistas de la ex Unión Soviética al mundo occidental y se asilaban, ¿no? Se escapaban de la órbita socialista porque tiene sus dificultades muy especiales, ¿no? O tenían dificultades muy especiales en la órbita socialista. O sea, no eran los artistas o los deportistas, podían ser mucho más grandes que los de Occidente, pero igual ganaban sueldos miserables, ¿no? Y sus familias eran controladas. Todo el mundo, todo ciudadano de la ex Unión Soviética y de la órbita comunista eran ciudadanos muy controlados, ¿no? No podían hacer absolutamente nada sin que el Estado, o sea, les dé ese tipo de atribuciones. No era por eso el mundo libre, ¿no? Y, bueno, y eso ocurrió, ¿sí? Y no se supo nada de Dennis King, excepto en los ámbitos estrictamente matemáticos, y fue justamente que Harold Kuhn estudió los aportes de estos dos caballeros, de Dennis Kenning y Jenno Evergari, ¿sí? Que son dos grandes matemáticos húngaros que han creado el método que vamos a ver un poquito más allá. Dice que Dennis Kenning en 1931 publicó investigación sobre combinaciones y la teoría de grafos, porque aquí estamos utilizando grafos. Se han dado cuenta, en toda la teoría de redes se utilizan grafos. Por eso que se llama también teoría de redes, ¿no? Porque se pueden expresar a través de los grafos, se pueden sintetizar los problemas de transporte, los problemas del viajero que ya hemos estudiado, y estos problemas de asignación y los modelos siguientes que vamos a estudiar. Bien. Debe ser tan grande, ¿sí? El aporte de Kenning que hoy en día, ¿sí? En su memoria se establecen, ¿sí? Un premio, se otorga un premio que se llama Premio Kenning de Matemática Discreta a los avances de los campos indicados, ¿no? A teoría de grafos, combinaciones, pero se agrega, ¿sí? A la criptografía y particularmente al ingeniero de sistemas, ¿sí? Le importa mucho esta denominación de criptografía, porque hoy en día, ¿sí? Todos los mensajes, inclusive los que hacemos por nuestro celular, se encuentran encriptados. Y cuando se trabaja con la nube, ¿cierto? También se encriptan
los datos, ¿verdad? Porque no nos conviene que, bueno, como la nube es pública y ahí es de fácil acceso, entonces la información tiene que estar encriptada. Y desde la época de estos señores, desde que se ha tratado justamente sobre este tema. Lorenz, un matemático alemán, ¿sí? Fue el que estableció un sistema, ¿sí?, de encriptamiento de información, de datos, ¿no?, que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. El famoso sistema Enigma, ¿no?, que fue desencriptado, llamemos así, por la genialidad de Alan Turing en la Gran Bretaña, que un asunto que ya les he comentado, ¿no?, que habíamos comentado sobre Alan Turing. Es uno de los aportantes a la ciencia de la computación más importantes del siglo XX, ¿no?, que desafortunadamente, por su condición de homosexual, fue inducido prácticamente a la muerte, ¿no? Bueno, pero ahí están viendo la importancia de Kenny, que hoy en día otorgan premios en la matemática discreta, en la criptografía, optimización discreta, programación matemática, teoría de juegos y teorética de las ciencias de la computación. Así que ya se pueden imaginar, o sea, la extraordinaria importancia que tienen estos grandes matemáticos. Las investigaciones de Geno Vergari fueron traducidas y publicadas en 1955, donde se generaliza el teorema de Koenig. Primero, sí, Dene Koenig y posteriormente Geno Vergari, y sobre la base de los estudios de Geno Vergari es de que el doctor Harold Kuhn, que es muy conocido en el mundo de las matemáticas, sí, pudieron establecerse los nombres, ¿no? El nombre de método húngaro. Bueno, eso es lo que he podido averiguar y sintetizar hasta ese momento. En ustedes deben haber matemáticos innatos, ¿no?, de nacimiento. Ayer fue de gran satisfacción ver a un muchacho de Culpina, ¿no?, creo que es Nincahuasi, en el departamento de Chuquisaca, en la provincia Norcinti del departamento de Chuquisaca, un muchacho que ha resuelto un problema que correspondía a uno de los enigmas de las matemáticas que aún no habían sido descubiertos. Mira, un muchacho que viene de provincia, que ha estudiado ingeniería en la ciudad de Sucre y que ahora dice que va a ser un doctorado y que le han invitado ya de varias universidades del exterior. Es así, cuando descubren así este tipo de genialidades y se comprueba que evidentemente son genialidades, se los llevan, ¿no? Les he comentado a una alumna que en la Facultad de Ingeniería Tecnológica en Potosí era, o sea, recontra buena, ¿no? Ella estaba estudiando ingeniería electrónica, pero ya había terminado de estudiar antecitos la carrera de informática. Y la señorita captaba hacia el vuelo, ¿no? Toda explicación que se le daba, captaba e inmediatamente ya estaba en su memoria porque también prestaba atención. No era maleducada ni petulante, era una señorita que venía, se sentaba y escuchaba las clases así, con una atención que muy pocos de ustedes dan a las explicaciones del profesor, ¿no? Normalmente están viendo sus telenovelas, haciendo otras cositas, jugando cartas, etc. Y el profesor, gastando su inteligencia y sus palabras, era para la nada en algunos casos, pero no todos son como ustedes. Hay muchas personas que prestan atención. Y el hecho del aprendizaje consiste en prestar atención, ¿sí? Y bueno, y así les comento. Me dejó, anoche le hicieron una entrevista en el canal 36 y se nota que es uno de esos jóvenes geniecillos. La pregunta es, ¿cuántos genios están entre ustedes? El problema es de que no, o sea, fíjense, la metodología y algunas circunstancias hacen que no salgan, si no nos puedo decir no salgan del closet, ¿no? Es para otra cosa, pero no salen, están encerrados. O sea, tienen una potencialidad en sus cerebros tremendamente grande. ¿Eh? Solamente que no tienen tiempo, ¿eh? No prestan atención, definitivamente no les interesa. Quieren ser así nomás de la clase media, quieren ser así nomás de
porque no les interesa ir un poco más allá por el momento. ¿Sí? Bien. Después de haber hecho esta nominación a grandes científicos y a grandes generalidades que se presentan en nuestras universidades, así excepcionalmente, vamos a presentar acá ahora el problema de asignación. ¿Sí? Este problema de asignación se presenta la tarea de establecer combinaciones biyectivas. O sea, sale de un lugar y va a otro, pero puede ir también a otros lugares. Es decir, de un origen puede ir a varios destinos. De un segundo origen va a los mismos destinos. Entonces, eso se llama combinación biyectiva entre unos agentes y unas tareas, de manera que se optimice la función objetiva de minimización o maximización de costos o ganancias. Al igual que en el caso de transporte, en el problema de asignación también hay problemas de minimización o de maximización también. Además, si hay de minimización, en cumplimiento del teorema de la dualidad que hemos visto en la primera parte de esta asignatura, entonces tiene que haber también su contrario, ¿no? Si es maximización, va a haber minimización, o al revés. Este algoritmo dice, para presentar solución, debe presentar soluciones enteras y también requiere de datos con números enteros, es decir, no se trabajan con números decimales. Aunque existe un programito que les voy a pasar, por supuesto, en la siguiente clase, que se llama EPLAR, que permite resolver tanto problemas de transporte como problemas de asignación de la misma manera que los estoy explicando. Igualito, ¿sí? Idéntico. ¿Sí? ¿Dónde perdés? Bien. El problema de asignación, dice, puede ser enfocado. Aquí, un momentito. Este algoritmo para presentar soluciones enteras también requiere datos con números enteros. Y consiguientemente, la aplicación de algoritmos de programación lineal entera, su solución es 1 o 0. 1 es cuando hay asignación y el resto es... En otras palabras, tiene que haber una asignación tanto por fila como por columna de manera diferente. No pueden haber dos asignaciones en la misma fila o dos asignaciones en la misma columna. Podría tardarse si hubiera una posibilidad, sí, que hemos hablado en programación lineal, que son las soluciones óptimas múltiples. Pero claro, excepcionalmente puede ocurrir, pero normalmente es una columna, una fila diferente para dar una solución. Muy bien, entonces ahora vamos a ir a ver en el gráfico qué es lo que estamos hablando. Estas son las proyecciones biyectivas. Estos son los agentes y estos pueden ser las tareas. ¿De acuerdo? Este puede ser Juan, Pepe, Berta y no sé, se me ocurre Nancy. Y estas son las tareas, ¿cierto? La tarea 1 podría ser trabajar en torno, trabajar en fresa, trabajar en acepilladora y esta podría ser trabajar en tupí, por decirlo algo, ¿no? Entonces, siempre hay esta posibilidad que desde el agente 1 se pueda desplazar a T1, T2, T3, T4. Igualmente, a partir del segundo agente, lo mismo, T1, T2, T3, a T4. Y también lo mismo del agente 3 y del agente 4. La relación biyectiva A sub I, T sub J, dice, corresponde al costo de asignación C sub J, cuando se establece una relación que es X igual a 1, que es combinación que optimiza la función. Vamos a ver cómo se presenta un problema de asignación. Ahí tenemos. En primer lugar, ¿sí? Para poder resolver un problema de asignación, la matriz tiene que ser cuadrada, definitivamente. Y si no es cuadrada, entonces aumentar una fila de ceros o de otros números según sea el caso de minimización o maximización, pero la matriz tiene que ser cuadrada. ¿De acuerdo? Se van a agregar tantas filas o columnas ficticias como sean necesarias para que la matriz se convierta en una matriz cuadrada. En ese caso, ustedes están viendo, aquí hay 4 agentes, ¿sí? Y 4 trabajos. En la parte superior, ¿sí? Al igual que en el problema de transporte, coloco el costo de envío, ¿de acuerdo? Y en este caso no va a ser costo de envío, va a ser costo de asignación. Y la interpretación es la siguiente. El agente 1 puede ser asignado a la tarea 1, 2, 3 o 4, evidentemente. Pero asignar el agente 1 a la tarea 1 tiene un costo C sub 1. Asignar del agente 1 a la tarea 2 tiene un costo
unitario que se denomina C sub 2. Asignar el agente 2 a la tarea 3 tiene un costo unitario igual a 7. Como ustedes ven acá, estos costos, ¿sí?, de asignación de tareas son diferentes. Pueden ser los mismos en algunas circunstancias, ¿no? Pero normalmente son diferentes. Y finalmente acá está la asignación que estamos llamando X sub I sub J. X12, X13, X22, X23, X sub 4, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho es de que dice que la suma, ¿sí?, de la asignación tiene que ser igual a 1. En consecuencia, en términos de programa lineal, el modelo de asignación es el siguiente, y vamos a ver. Este es el planteamiento en términos de programación lineal de la asignación. Dice mínimo, ¿sí?, de C sub I sub J por X sub I sub J. Pero esto de X sub I sub J puede ser o 0 o puede ser 1. Así, definitivamente, ¿no? Va a ser la doble sumatoria desde que I es igual a 1 hasta M y la otra sumatoria es desde que J es igual a 1 hasta N. Sujeto a, a las siguientes restricciones. Que la suma de todas las asignaciones siempre tiene que ser igual a 1. Desde 1 hasta N, por el lado de las columnas. Y por el lado de las filas, desde que I es igual a 1 hasta M, de todos los X sub I sub J, cuya suma tiene que ser igual a 1. Y finalmente, de todas las X sub I sub J tienen que ser mayores o iguales a 0. Esto significa que no se puede trabajar con números negativos. Muy bien. Ahora veamos el algoritmo Kuhn-Munkres. Dice, el método húngaro consiste en el siguiente razonamiento. Este es el método húngaro. Dice, los elementos de la matriz M de dimensión M por N son ceros y cualquier otro número real. El conjunto de las filas se denomina L y está conformado por línea 1, línea 2, línea sub M, así como también un conjunto de columnas que las vamos a denominar C sub 1, C sub 2 hasta C sub N. Dice, un soporte de M es un conjunto de filas y columnas de manera tal que si se omiten estas, desaparecen todos los ceros de la matriz. Ese es el soporte de M. Y si se denomina P y Q al conjunto de filas y columnas respectivamente que forman el soporte de M, entonces el número de filas y el número de columnas tiene que ser menor o igual al mínimo de los valores de M más N, que son número de filas con número de columnas, ¿no? Al número mínimo de filas o columnas que forman parte del soporte de la matriz M se denomina índice de diseminación y se expresa como D sub M. Y se forma concatenamiento. Y atención, por favor, ese nombre de concatenamiento, porque es el que estamos aprendiendo un nuevo argot. Y dentro de este nuevo argot, concatenamiento significa que hay un cruce único para fila y columna. Puede ser primera fila, quinta columna, un valor. Y no hay nada más que asignar en la fila ni tampoco en la columna correspondiente. Entonces, a eso se llama concatenamiento. Dice, se forma concatenamiento cuando un conjunto K de ceros se encuentran a la intersección K de filas y columnas diferentes. Es lo que les había indicado. Va a haber cuando el concatenamiento contiene el número máximo de ceros, se define como índice cuadrado de la matriz y se expresa como O sub M. Entonces, en 1916, hace un siglo atrás, más de un siglo atrás, se expuso en la teoría, Dennis Kenning, que el índice de diseminación, y Munkres, sobre todo en los Estados Unidos, James Munkres, que el índice de diseminación va a ser igual a el índice cuadrado, ¿sí? El índice cuadrado de la matriz M. Si ocurre esto, entonces dice que hay concatenamiento de la matriz M. Es decir, una fila y una columna diferentes cuando se trata de una matriz cuadrada. Y si no se puede expresar como matriz cuadrada, hay que agregar